estuve 1 año con él. Para ese entonces tú ya sabías de la otra relación. Sí, sí sabía, para mí fue un sufrimiento terrible. Paquita la del Barrio es un icono de la música mexicana, una voz intrépida contra la injusticia y una mujer querida por millones de personas. Pero hoy no vamos a hablar de su legendaria carrera. Hoy vamos a hablar de una sorprendente revelación de alguien muy cercano a ella, su propio hijo, que ha decidido revelar finalmente. Quédate con nosotros para descubrir la verdad. ¿Crees que Paquita la del Barrio es una de las cantantes mexicanas más icónicas de todos los tiempos? Comenta, 1, para sí o 0, para no. Ahora, coge una silla y mira hasta el final, porque la última revelación sobre la muerte de Paquita la del Barrio te dejará con la boca abierta. Una revelación sorprendente. Francisca Viveros Barradas, más conocida como Paquita la del Barrio, nació el 2 de abril de 1947 en el estado mexicano de Veracruz, en la pequeña localidad de Alto Lucero. Sus primeros años se caracterizaron por los obstáculos, las dificultades y un entorno que acabaría moldeando su naturaleza resistente y decidida. Creció en un hogar sencillo, en el seno de una familia modesta, rodeada del calor abrasador del corazón de Veracruz y del sonido de las mareas del Golfo de México. Sus primeros años estuvieron llenos de pruebas y aprendizajes porque fue en esta época cuando empezó a forjar la personalidad que con el tiempo la convertiría en una de las cantantes femeninas más reconocidas de la música mexicana. El ambiente en casa de Paquita no era ni opulento ni acogedor. Su familia dependía del trabajo estacional y de lo que podían cultivar para llegar a fin de mes porque tenían pocos recursos. Su madre, una mujer fuerte y trabajadora, hizo todo lo posible por dar a sus hijos los recursos que necesitaban para crecer. Sin embargo, el papel paterno solía estar ausente, como ocurría en muchas familias de la época, como era habitual en muchos hogares mexicanos. Su padre, un hombre de espíritu libre, no era precisamente un modelo de responsabilidad. A la joven Francisca le impactó profundamente esa ausencia, así como el dolor que presenció en su madre como consecuencia de la falta de dedicación de su marido. Desde muy joven fue consciente del sufrimiento de las mujeres de su entorno más cercano, ya que había oído sus historias de decepción, traición y los retos de criar a los hijos sin la ayuda de un varón. Muchas de sus obras posteriores se inspirarían en estas historias y acontecimientos. Francisca tuvo que ayudar en casa desde muy pequeña. No había espacio para jugar sin preocupaciones ni para una infancia más larga. A los 7 años ya ayudaba a su madre a cocinar, limpiar y cuidar de sus hermanos pequeños. El trabajo duro no era una opción, era un requisito, pero algo alegraba sus días a pesar de los desafíos. La música. Ya de niña se dio cuenta de que su voz tenía un timbre inconfundible, lleno de intensidad y emoción. Le gustaba cantar en sus quehaceres cotidianos y, siempre que podía, acompañaba a su madre a las reuniones familiares para escuchar a los adultos interpretar boleros y rancheras, géneros musicales que acabarían marcando su carrera. La radio, uno de los pocos lujos de la familia, fue el primer contacto de Francisca con la música. Escuchaba a los mejores cantaores de la época, como Pedro Infante, Lola Beltrán, Lucha Reyes o José Alfredo Jiménez, sentada junto a su madre en las soleadas tardes de Alto Lucero. La intensidad de las palabras, la pasión de las voces y la capacidad de la música para mover las emociones de la gente la cautivaron. Percibía la angustia, la rabia y la rebeldía en las canciones, aunque no comprendiera del todo la letra. En ese momento empezó a fantasear, aunque tímidamente, con que algún día cantaría para los demás. Nunca fue buena en la escuela, a pesar de su inteligencia. Le resultaba difícil asistir a clase porque tenía que trabajar y ayudar en casa. Aunque la educación formal era un privilegio lejano para las niñas de su posición socioeconómica, cursó algunos años de primaria. Sus principales fuentes de educación fueron la experiencia, la observación y la vida. Escuchar las experiencias de mujeres mayores le enseñó más sobre el mundo que leer libros. La adolescencia y las luchas de la adolescencia. Esos conocimientos prácticos le serían muy útiles más adelante, sobre todo cuando empezó a escribir sus propias canciones. Nuevos obstáculos acompañaron la llegada de la adolescencia. Francisca era casi una adulta en su casa a los 13 años. Se preocupaba por llevar comida a la mesa y evitar que su madre empeorara aún más por falta de dinero, mientras que otras chicas soñaban con bailar y tener novio. En ese momento, empezó a trabajar fuera de casa para mantener a la familia. Encontró trabajo a tiempo parcial como camarera en bares del barrio y como ama de llaves. Para una mujer joven como ella, el ambiente de aquellos lugares era difícil. Fue testigo de primera mano de la sombría realidad de las mujeres que acudían a esos establecimientos.
muchas de las cuales habían sido abandonadas por cónyuges descuidados y buscaban consuelo en la deprimente música que sonaba en la radio o en el alcohol. Una vez más, su sensibilidad recogió y retuvo esas historias sin darse cuenta de que acabarían convirtiéndose en arte. Pero fue en esos lugares donde la gente empezó a fijarse en su voz. Se arriesgaba a cantar para los clientes cada vez que tenía ocasión durante las largas noches de trabajo. Al principio, no era más que un juego, una pequeña distracción del exigente horario. Sin embargo, pronto descubrió que tenía una cualidad que llamaba la atención. Los camareros, acostumbrados a escuchar canciones deprimentes sobre el amor y la traición, empezaron a pedirle que cantara más. Su tono era enérgico y penetrante, lleno de honestidad y pasión. Su historia, su dolor y su rebeldía quedaron patentes en su canto, que tuvo un profundo efecto en todos los que lo escucharon. Aprendió la primera lección importante sobre lo que significaba ser mujer en un mundo dominado por los hombres. Los clientes del bar la apreciaron mucho, pero también intentaron aprovecharse de su ingenuidad. Los hombres a los que no les gustaba ver que una mujer utilizaba la música para hacerse valer la acosaban, se burlaban de ella y, en ocasiones, la odiaban. Sin embargo, Francisca siguió construyendo la fortaleza emocional que acabaría definiéndola. Descubrió cómo reaccionar con sarcasmo, cómo enfrentarse a las personas que intentaban degradarla y, lo más importante, cómo convertir toda su rabia en fuerza. Demostraría que una mujer era capaz de ser incluso más poderosa que los hombres si intentaban infravalorarla. La primera relación importante de Paquita ocurrió cuando solo tenía 15 años. Creció en una cultura que animaba a las mujeres a buscar un marido para asegurarse la estabilidad, y pensó que un hombre sería su salvación, un medio de escapar de las penurias económicas y del duro trabajo que tenía que realizar cada día para mantener a su madre. Era un anciano simpático que parecía tener buenas intenciones. Se entregó de lleno a la relación, como hacen muchas jóvenes, con la esperanza de tener un futuro feliz con él, pero lo que a primera vista parecía un cuento de hadas pronto se convirtió en una pesadilla. Paquita acabó enterándose de que él ya estaba casado y que ella no era más que una moda pasajera para él. Fue una revelación horrible. Además de romperle el corazón, la traición arruinó su fe en los hombres. Sintió por primera vez que la utilizaban y la engañaban, una sensación que la perseguiría durante años y se plasmaría en sus escritos. Paquita siguió creyendo que podría encontrar un amor auténtico a pesar de este traumático suceso. Tuvo otros romances cuando era más joven, pero casi todos acabaron mal. La mayoría de los chicos que vivieron su vida la decepcionaron de un modo u otro. Ya fuera por falta de dedicación, por traición o simplemente por desprecio a su autonomía, nunca fue de las que se conformaba con menos de lo que merecía o toleraba ser servil. Muchos chicos se alejaron de ella por esta actitud, ya que no estaban acostumbrados a relacionarse con una dama tan fuerte y decidida. Luchas. Sin embargo, a pesar de los contratiempos, Paquita nunca dejó que la melancolía dominara su vida. En lugar de lamentarse, convirtió su sufrimiento en canciones, creando letras apasionadas y rebeldes que resonaron en cientos de mujeres que también habían experimentado el abandono y la traición. Su relación con un hombre que, en su opinión, le causó el mayor sufrimiento, fue una de las parejas más sonadas de su vida. Ella hizo todo lo posible por mantener la relación durante los años que pasaron juntos, pero además de no apreciar a la increíble mujer que tenía a su lado, el cónyuge era envidioso y posesivo. Con frecuencia la hacía sentir inadecuada y la degradaba, lo que le causaba mucho dolor. Paquita reconoció en entrevistas que hubo momentos en los que se sintió atrapada en esa relación e insegura sobre cómo dejarla, pero su fuerza interior siempre superaba cualquier reto, y al final tuvo el valor de romper con él y seguir adelante. Con el paso del tiempo, las dudas de Paquita sobre el amor fueron creciendo. En varias entrevistas afirmó que la mayoría de los hombres no la apreciaban ni la merecían. Uno de sus eslóganes llegó a ser: prefiero un perro a un hombre porque al menos el perro es fiel. Pero más allá de este comportamiento duro y a menudo cínico, había una dama que aún albergaba importantes heridas emocionales. En cuanto a su vida privada, se volvió más reservada y evitó dar acceso público a información privada. Sin embargo, siempre afirmó que no necesitaba a nadie para ser feliz y que su música y su independencia eran lo primero. A lo largo de su carrera, se especuló mucho sobre sus posibles romances y sus conexiones con artistas, pero Paquita nunca verificó ninguna de ellas. Después de hacerse famosa, siempre fue bastante reservada sobre su vida sentimental. Los fans conjeturaban que, bajo la imagen valiente y fuerte que mostraba al mundo, había una persona que seguía buscando el amor de verdad.
pero a la que aterrorizaba la idea de volver a sufrir daños. Algunos pensaban que simplemente había renunciado a las relaciones y quería concentrarse en su trabajo. Si cual sea la verdad, Paquita siempre supo utilizar sus propias experiencias vitales para escribir canciones que calaran hondo en sus oyentes. La relación con su familia era una parte importante de su vida personal, además de la sentimental. A pesar de que su trabajo la obligaba a pasar largas temporadas lejos de sus hijos y nietos, siempre mantuvo un profundo apego por ellos. Sin embargo, siempre se aseguró de que los niños tuvieran de todo y llevaran una vida respetable. Siempre se tomó muy en serio sus responsabilidades como madre porque había visto lo que era crecer en un hogar difícil. A lo largo de los años, se esforzó al máximo para que sus hijos tuvieran una vida mejor que la que ella tuvo de joven. Quienes conocían bien a Paquita comprendían que era una mujer realmente generosa y cariñosa. A pesar de su exhibición externa de dureza e independencia, participaba activamente en causas sociales, sobre todo en las que apoyaban a las mujeres víctimas de abusos domésticos, y siempre que podía se ofrecía voluntaria para ayudar a amigos y familiares. Su música era mucho más que una fuente de consuelo. De este modo se dio voz a mujeres que a menudo carecían de la valentía necesaria para hacerse valer y exigir respeto. Su legado va mucho más allá de sus baladas de amor desengañado. Se convirtió en una auténtica representación de la resistencia femenina. Paquita se acostumbró a vivir sola a lo largo de los años. En entrevistas más recientes, ironizó diciendo que el único hombre en quien confiaba era su perro. En respuesta a la pregunta de si seguía creyendo en el amor, nunca se mostró apenada por su decisión de independizarse y sonreía ante estas circunstancias. Quizá descubrió en secreto un tipo de amor más genuino y duradero que cualquier pareja romántica en el amor de su familia y sus seguidores. Paquita se trasladó a Ciudad de México en la década de 1970 tras tomar la decisión de plantearse activamente hacer una vida de la música. La capital mexicana era perfecta para los que no tenían ni dinero ni contactos, así que era un traslado peligroso. Empezó a cantar en tabernas y cantinas, donde predominaban los hombres y rara vez se trataba a las mujeres con respeto, para poder llegar a fin de mes. Muchos de estos bares eran famosos por sus peleas, su embriaguez y la presencia de tipos que no respetaban a las cantantes y solo las consideraban un entretenimiento, pero Paquita lo conseguía de una forma distinta a la de otros músicos que intentaban ganarse a la gente con melodías románticas y obedientes. Cantaba sobre la hipocresía de los hombres y el dolor de las mujeres. Fue precisamente esta audacia lo que llamó la atención. Paquita cantaba a los hombres infieles y descuidados que abandonaban a las mujeres, aunque muchas otras cantantes de la época hablaban del amor idealizado. En sus canciones predominan la ironía, el desdén y, a menudo, una rabia bien fundada. Al principio, esta posición suscitó reacciones contradictorias. Sus canciones y su comportamiento exigente enfurecieron a muchos de los clientes del bar. Paquita nunca volvió, a pesar de los intentos de algunos por asustarla. Siempre respondía con rapidez a cualquier provocación y tenía una lengua afilada. En una ocasión, un hombre ebrio se acercó al escenario para burlarse de ella. Y respondió directamente: si crees que puedes cantar mejor, hazlo, pero un hombre nunca sabrá lo que es ser engañado como una mujer, por lo tanto dudo que puedas. El público femenino empezó a darse cuenta de que alguien hablaba de ellas al repetirse mucho esta escena, aunque seguía sucediendo lentamente. El reconocimiento iba en aumento. Tras abrir un pequeño pub, Paquita empezó a actuar allí con regularidad. Ascenso e impacto. El lugar se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para mujeres que buscaban seguridad, un espacio donde sus sufrimientos eran reconocidos y comunicados a través de la música. Sus primeras canciones originales fueron escritas en este lugar, canciones que hablaban con franqueza del levantamiento contra individuos que las habían abandonado y engañado. Los productores musicales empezaron por fin a percibirla como una música comercialmente viable una vez que el bar adquirió notoriedad. Paquita pudo grabar su álbum de debut en la década de 1980, pero fue el single Rata de dos patas el que causó una gran explosión, una declaración de guerra contra los que engañan, traicionan y arruinan vidas. La canción fue una auténtica patada en el estómago. Extrañamente, mucha gente interpretó la canción como una referencia oblicua a los políticos deshonestos. Ella nunca lo reconoció explícitamente, pero tampoco lo refutó. La letra cautivó al instante los corazones de cientos de damas que habían sufrido desengaños amorosos con frases como escoria de la vida, rata asquerosa y animal rastreador. Junto con la fama y la riqueza, el rápido ascenso también suscitó críticas. Sus letras indignaron a muchos hombres, que empezaron a atacarla en público.
Algunos programas de televisión la condenaron abiertamente, afirmando que sus canciones eran desagradables para los hombres y exageradas. Su fama no hizo más que crecer. Como mujer que denunciaba las injusticias contra las mujeres, Paquita llegó a representar la resistencia femenina. Sus seguidores siguieron creciendo, sobre todo entre personas que habían sufrido abusos domésticos, traición y abandono. Sus entrevistas fueron incluso más polémicas que su música. Como nunca se privaba de expresar sus opiniones, acumuló una serie de frases hechas que suscitaron polémicas discusiones. Su afirmación de que los hombres son un mal necesario, como un resfriado, es una de las más conocidas. Aunque no lo desees, de vez en cuando ocurre. Cuando le volvieron a preguntar por qué no se había casado, respondió sin dudar: prefiero vivir con mis perros, al menos son fieles. Aunque muchos se sintieron ofendidos por sus irónicas declaraciones, estas dieron a sus partidarios una sensación de representación. Sin embargo, en ocasiones sus comentarios fueron demasiado lejos y provocaron disputas más importantes. En una entrevista realizada en la década de 2000 se le preguntó qué pensaba de la comunidad LGBTQ. Su respuesta poco clara inquietó a mucha gente. Mientras no se metan conmigo, cada uno hace lo que quiere. Muchos consideraron sus comentarios una muestra de desprecio hacia la comunidad, lo que desencadenó un aluvión de críticas y peticiones de retractación. Intentó dejar claro tras el incidente que no tenía nada en contra de nadie, pero el incidente dañó en cierta medida su reputación a los ojos del público. Cuando se le preguntó por los hombres que también sufren en las relaciones, hubo otro debate. Si un hombre sufre, probablemente es porque se lo merece, dijo, con su habitual franqueza. Las mujeres sufren a menudo. Esta declaración reforzó su reputación de mujer inquebrantable y enfureció aún más a sus detractores. Paquita se mantuvo fiel a sí misma a pesar de todos los escándalos. Mantuvo su reputación de guerrera y amplió su influencia fuera de la música lanzando temas más sorprendentes. Empezó a involucrarse en política en la década de 2010, apoyando iniciativas centradas en los derechos de la mujer y la lucha contra el maltrato doméstico. Muchos empezaron a considerarla una activista cultural, además de una artista. La salud del barrio, así como la de Paquitas, empezó a deteriorarse años antes de que ella se convirtiera en un problema importante. Llevó una rutina agotadora durante gran parte de su vida, que incluía giras exigentes, veladas desagradables, una dieta descontrolada y mucho estrés. Los comportamientos poco saludables combinados con el deterioro emocional y físico que había acumulado a lo largo de los años empezaron a pasarle factura. Sin embargo, como siempre, era una mujer dura y decidida que insistía en ir a trabajar a pesar de las advertencias de su cuerpo y evitaba a toda costa a los médicos. Paquita no permitía la debilidad en su vida, y vacilar era un signo de debilidad. Apenas pensó en su salud cuando era joven y durante gran parte de su vida adulta. Su dieta no era la más saludable. No hacía ejercicio y de vez en cuando bebía. Nunca hizo dieta y le gustaba la comida típica mexicana, rica en grasas e hidratos de carbono. Consideraba la comida como una especie de consuelo y restitución del sufrimiento emocional. Al igual que muchas otras mujeres que pasaron por dificultades, su peso fluctuó mucho a lo largo de los años, pero nunca se sintió acomplejada por su aspecto, ya que pensaba que su fuerza y su voz eran lo que realmente la hacía bella. Pero más tarde, esas decisiones tendrían importantes repercusiones, cuando empezó a experimentar agotamiento continuado y dificultades respiratorias durante sus actuaciones a principios de la década de 2000. Aparecieron los primeros indicios de alerta. Al principio, se pensó que se trataba del cansancio normal de la exigente rutina, pero con el tiempo, los síntomas aumentaron en frecuencia. Luchas por la salud y la muerte. En 2004 le diagnosticaron diabetes de tipo 2, una enfermedad común pero peligrosa, sobre todo para alguien que no suele seguir los consejos médicos. No se tomó muy en serio las recomendaciones de modificar su dieta y controlar sus niveles de azúcar en sangre que venían con el diagnóstico. Siguió comiendo y bebiendo a su antojo porque pensaba que podía controlar la enfermedad con unos cuidados básicos. Sin embargo, con el tiempo, la diabetes le causó más dificultades. Empezó a experimentar problemas incontrolables de circulación y picos de glucosa, que la debilitaron. Además de su excesivo agotamiento, en varias ocasiones se sintió mal antes de actuar. Pero a pesar de ello siguió adelante, dando prioridad a la carrera y al público sobre su propio bienestar. Familiares y amigos intentaron persuadir a Paquita para que durmiera más y recibiera los cuidados que necesitaba, pero nunca lo consiguió. Sintió que había perdido su individualidad cuando dejó de cantar. Los problemas de salud se agravaron a partir de 2010.
Empezó a sufrir mareos con regularidad, fuertes dolores en las piernas y presión arterial elevada. En ocasiones tuvo que ser llevada a urgencias, pero siempre quiso restar importancia a la gravedad de la situación. En una entrevista, respondió a una pregunta sobre su salud con su típico sarcasmo. Ahora el diablo sigue viniendo a buscarme, lo que hace reír a la gente pero preocupa a quienes la conocían bien. A medida que pasaba el tiempo, la situación era cada vez más grave. El exceso de trabajo y el descuido del tratamiento médico le provocaron una insuficiencia renal, provocada directamente por una diabetes descontrolada. Tuvo que someterse a frecuentes sesiones de hemodiálisis debido a una serie de limitaciones impuestas por este nuevo problema. Sin embargo, se negó a aligerar sus obligaciones. Se sintió débil y estuvo a punto de desmayarse en el escenario durante una actuación en Ciudad de México en 2018, por lo que tuvo que interrumpir el acto a mitad de la canción. El episodio fue uno de los primeros indicios públicos de que su salud declinaba rápidamente, y causó alarma entre admiradores y medios de comunicación. El deterioro se hace más notorio a partir de 2020, se la veía notablemente más delgada y tuvo problemas para hablar durante largos periodos de tiempo en múltiples entrevistas. Empezaron a surgir especulaciones sobre una posible dolencia grave, y muchos de sus seguidores temieron que estuviera ocultando un diagnóstico más serio. Después de que ingresara en el hospital en 2021 con una infección pulmonar, mucha gente empezó a barajar la hipótesis de que la enfermedad podría haber sido causada por el COVID-19. Por otro lado, el equipo de la cantante refutó las acusaciones y mantuvo que se trataba simplemente de un problema respiratorio típico. La hospitalización, por otra parte, sirvió de advertencia para todos sus allegados, pues era evidente que su cuerpo ya no resistía como antes. Durante los últimos años de su vida, las dificultades con su corazón se convirtieron en una fuente persistente de preocupación. Empezó a tomar medicación con regularidad para mantener la presión bajo control, y experimentó un aumento de la frecuencia de los episodios de insuficiencia cardíaca. Debido al deterioro de su salud en 2023, se vio obligada a cancelar varios actos que tenía programados. Paquita pareció reconocer, por primera vez, que necesitaba tomarse las cosas con más calma. Durante una de sus últimas entrevistas, expresó lo difícil que le resultaba aceptar que su cuerpo ya no estaba de acuerdo con su voluntad. Desde que tengo uso de razón, he sido una mujer valiente que lo ha aguantado todo. A pesar de todos los retos, persiste en cantar hasta donde puede. Sin embargo, llega un momento en que el cuerpo lo dice. 2024 fue el año de su última gran actuación, un espectáculo emocionante. A pesar de su evidente fragilidad, cantó sus mejores canciones para un público entusiasmado. En la reunión se percibió un sentimiento de reverencia y gratitud entre los asistentes porque eran conscientes de que este podía ser su último mensaje de despedida. A pesar de que no pudo mantenerse en pie durante buena parte de la actuación, Paquita quiso agradecer al público todo el cariño que le han demostrado a lo largo de los años. Fue un momento que pasaría a la historia, salpicado de llantos y vítores interminables. Su salud se deterioró a lo largo de los meses siguientes. Además de aislarse totalmente de los medios de comunicación, empezó a necesitar tratamiento médico continuo debido a su estado. Amigos muy cercanos a ella afirman que en los últimos días de su vida apenas hablaba y pasaba la mayor parte del tiempo descansando. La valiente y aguerrida mujer que había superado un gran número de obstáculos se encontraba ahora enzarzada en un combate con un adversario al que era incapaz de vencer. Paquita la del barrio, que tenía 77 años en el momento de su muerte, falleció el 14 de marzo de 2025 como consecuencia de un grave infarto. Una ola de conmoción se extendió por México y América Latina a raíz de su fallecimiento. Su legado y la trascendencia de su voz en la historia de la música mexicana salieron a relucir tanto por sus fans como por sus amigos y colegas de la industria musical, quienes expresaron su pesar por su fallecimiento. Miles de personas acudieron a rendir homenaje a la reina de las rancheras feministas en su funeral, celebrado en la Arena México. A su funeral asistieron miles de personas. Poco después de su fallecimiento, estalló la primera bomba. Controversia sobre el legado de activos. Se reveló que Paquita había legado la mayor parte de sus bienes a una sobrina muy cercana a ella. Esto habría influido notablemente en el nivel de infelicidad que experimentaron sus hijos. Varias fuentes señalaron que esta sobrina, que estuvo constantemente presente en los últimos años de vida de la cantante, fue la persona que más se ocupó de ella en los últimos momentos, acompañándola en el deterioro de su salud y ocupándose de una parte de sus negocios. Al mismo tiempo, los hijos de Paquita sintieron esta decisión como una traición a su madre.
Se dice que la conexión de Paquita con sus hijos fue algo compleja desde el principio, según algunos amigos cercanos, debido sobre todo a que Paquita pasaba la mayor parte del tiempo viajando, cantando y dedicándose a su trabajo. Mucha gente especuló con que había cierta distancia entre ellos, a pesar de que los quería. Tras la lectura del testamento, el descontento de los hijos saltó a la opinión pública. Uno de los niños, que estaba claramente agitado, participó en una entrevista para un programa de televisión en la que declaró: "Mi madre se esforzó mucho para conseguir todo lo que tenía. Que hay individuos que intentan aprovecharse de la circunstancia actual". El hecho de que este comentario hiciera bastante evidente que la sobrina favorecida en el testamento habría afectado a Paquita en sus últimos años de vida, haciéndole cambiar sus preferencias respecto al legado, avivó aún más las llamas de la polémica. En poco tiempo, la prensa mexicana empezó a especular sobre si la cantante había tomado realmente esta decisión por su cuenta o si había sido engañada. Otros miembros de la familia y amigos cercanos también participaron en el debate. Paquita no estaba del todo lúcida en los últimos años, según uno de los antiguos empresarios de la cantante, que indicó que esto se debía a los problemas de salud mental que padecía. Hizo la sugerencia de que algunas de las personas de su entorno podrían haberse aprovechado de ese estado para persuadirla de que tomara decisiones que solo proporcionarían beneficios a unos pocos elegidos, mientras que otros saldrían perjudicados. Fue a raíz de esta declaración cuando los rumores se extendieron, lo que finalmente llevó a los hijos de Paquita a interponer una demanda judicial contra el testamento, impugnando su legitimidad. Como consecuencia del deterioro de la madre en los últimos años, afirmaron que la firma del documento debía ser examinada con lupa, y solicitaron una auditoría para comprobar si existía algún tipo de coacción o falsificación. En poco tiempo, el caso se convirtió en uno de los temas más comentados en la prensa latinoamericana. Los programas de rumores dedicaron numerosas horas al examen de todos y cada uno de los aspectos del testamento, e invitaron a abogados y otros especialistas a examinar la evolución del proceso. Algunas personas cercanas al cantante han emitido declaraciones en apoyo de la sobrina premiada. Afirmaron que la sobrina había proporcionado a Paquita una gran cantidad de cuidados y que era razonable que el cantante quisiera recompensarla. Por otro lado, hubo muchos que protegieron a los niños y afirmaron que tenían derecho a la herencia independientemente de la naturaleza de su relación con la madre. Otra cosa que causó aún más controversia fue el hecho de que se descubriera que Paquita tenía una fortuna mucho mayor de lo que nadie había previsto, debido a que la cantante nunca presumió de su dinero y mantuvo durante varias entrevistas que no era millonaria. Las especulaciones sobre su situación financiera persistieron durante varios años. Por otra parte, los documentos revelaban que, además de los activos conocidos y los derechos de autor de sus canciones, también tenía inversiones que no eran conocidas por el público en general. El hecho de que algunos de esos bienes no figuraran en el testamento público suscitó aún más dudas sobre quién tendría realmente derecho a ellos. En el transcurso de la batalla por la herencia aparecieron otros particulares, cada uno de los cuales hizo valer su derecho a una parte del legado. Personas que habían trabajado anteriormente para Paquita afirmaron que la empresa les debía dinero, y presentaron una demanda para reclamar una indemnización por valores que, según ellos, nunca se habían pagado. Algunos de los antiguos socios musicales de la cantante también se han pronunciado, afirmando que fueron fundamentales para el éxito de la cantante y que deberían tener derecho a una parte de los beneficios obtenidos por sus composiciones. A raíz de todo esto, el asunto se complicó aún más y la investigación se convirtió en un auténtico libro que parecía no tener conclusión. A lo largo de varios meses, la causa judicial siguió alargándose, y la imagen de Paquita empezó a utilizarse de muy diversas maneras como base para las reclamaciones. Algunos de los hijos insistieron en que la madre nunca habría tomado una decisión así si hubiera estado en plena posesión de sus facultades mentales. Por otro lado, la sobrina beneficiada por la decisión de Paquita declaró que siempre había agradecido los cuidados que había recibido en los últimos años, y que ese era el motivo por el que hacía hincapié en dejarla como heredera principal. No había indicios de que ninguna de las partes estuviera dispuesta a ceder, y el conflicto empezó a repercutir en la percepción que el público tenía de la artista. A pesar de que sus seguidores prefirieron recordarla solo por su música y su legado, los medios de comunicación siguieron investigando cada nuevo aspecto del asunto. Aunque se ha debatido mucho sobre Paquita del Barrio, lo cierto es que siempre ha sido una mujer independiente que ha elegido sus propias opciones a lo largo de toda su vida. Paquita la del Barrio ha marcado la vida de millones de personas, pero esta nueva revelación ha añadido una nueva capa a su historia,
¿Qué opinas de esta emotiva confesión? Deja tus pensamientos y mensajes de apoyo en los comentarios de abajo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para recibir más actualizaciones sobre tus estrellas favoritas.